Bienvenidos una vez más a su canal favorito de misterios y salseos. Soy tu nombre y hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un terreno, digamos, bastante turbio. Hoy no vamos a hablar de fantasmas, ni de extraterrestres, ni de leyendas urbanas. No, señores. Hoy vamos a hablar de una realidad que sinceramente nos ha dejado con la boca abierta. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo. El galán turco que ha conquistado corazones por todo el mundo. Pero esta vez no vamos a hablar de sus abdominales, ni de sus romances de telenovela. Vamos a hablar de algo mucho más serio, mucho más oscuro, una posible amenaza que se cierne sobre él. Un misterio total que nos tiene a todos en vilo. ¿Quién podría querer hacerle daño a Can Yaman? ¿Y por qué? Acompáñenme en este viaje de intriga y descubramos juntos los entresijos de este enigma que, déjenme decirles, está lejos de ser resuelto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos cargados de misterio y por supuesto, déjenos su like si les gusta lo que ven. Así nos ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, abróchense los cinturones porque esto se pone interesante. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Un actor que ha escalado a la fama meteóricamente convirtiéndose en un ícono para millones de personas. Su carisma, su talento y sí, reconozcámoslo, su atractivo físico, lo han catapultado a la cima. Lo hemos visto en portadas de revistas, en campañas publicitarias, protagonizando series de éxito internacional y robándonos el corazón con cada una de sus interpretaciones. Desde sus inicios en la televisión turca, Can demostró un carisma natural, una presencia imponente que lo diferenciaba del resto. Su paso por telenovelas como Erkenci Pájaro Madrugador, o Dolunay, Luna Llena, le valieron el reconocimiento internacional y el cariño de una legión de fans que lo siguen incondicionalmente. Pero detrás de esa imagen de estrella inalcanzable, de chico perfecto, podría esconderse una realidad mucho más compleja, una realidad plagada de sombras. En las últimas semanas han surgido rumores, informaciones a cuentagotas, algunas incluso contradictorias, que sugieren que Can Yaman estaría siendo amenazado. Sí, lo que oyen. Amenazado. Y lo más escalofriante es que no hay claridad sobre quién está detrás de estas amenazas y cuáles son sus motivaciones. Al principio, todo comenzó como un murmullo, un comentario suelto en las redes sociales. Fans preocupados que notaban cambios en el comportamiento del actor, una cierta incomodidad en sus apariciones públicas. Se especuló con que quizás estaba cansado de la fama, agobiado por la presión mediática. Se le notaba más reservado, menos expresivo, como si algo lo perturbara internamente. Incluso algunos fans más observadores notaron que había disminuido su actividad en redes sociales, algo inusual en él, que solía ser bastante activo y cercano a sus seguidores. Pero luego comenzaron a circular mensajes anónimos, publicaciones en foros y comentarios con una carga mucho más siniestra, insinuando que la seguridad de Can Yaman podría estar en riesgo. Algunos de estos mensajes hablaban de enemigos que acechaban en las sombras, de personas que le querían ver caer, incluso algunos, más directos, mencionaban abiertamente amenazas de daño físico. Palabras como venganza, castigo y justicia aparecían recurrentemente, sembrando el miedo y la confusión entre sus seguidores. No eran simples insultos o comentarios malintencionados, eran mensajes que emanaban una clara intención de hacer daño. Por supuesto, al principio muchos pensamos que se trataba de simples trolls de Internet, de gente que busca notoriedad a costa de la fama ajena. Hemos visto casos similares en otras ocasiones, en donde personas buscan llamar la atención a través de la polémica y el escándalo. Pero la persistencia de estos mensajes, la forma en que se difunden y la aparente falta de desmentido por parte del equipo de Can Yaman, hicieron que la situación comenzara a generar verdadera preocupación. El hermetismo que rodea el caso es absoluto. Ni el propio Can Yaman, ni sus representantes, ni los medios de comunicación turcos han confirmado ni desmentido estas amenazas. Un silencio sepulcral que, en lugar de calmar las aguas, ha alimentado aún más la incertidumbre y las especulaciones. Hemos intentado contactar con su agencia de representación, pero no hemos recibido respuesta. También hemos intentado obtener información a través de periodistas turcos especializados en el mundo del espectáculo, pero todos se han mostrado reacios a hablar del tema, alegando falta de información o por miedo a represalias.
Este silencio generalizado no hace más que aumentar nuestras sospechas y nos lleva a preguntarnos qué tan grave podría ser la situación. Y claro, cuando el silencio es tan ensordecedor, la imaginación vuela. Comienzan a surgir todo tipo de teorías. Algunas más plausibles, otras más descabelladas. Pero todas, sin excepción, alimentan el misterio que rodea a esta situación. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado es la que apunta a una rivalidad profesional. Se sabe que el mundo del espectáculo, y especialmente el de las telenovelas turcas, puede ser muy competitivo. Se habla de envidias, de celos profesionales, de actores que no han sabido gestionar el éxito de otros y que podrían buscar formas de desacreditar o incluso perjudicar a sus rivales. El ascenso meteórico de Can Yaman ha sido meteórico, y no todos han sabido digerir su éxito. Su popularidad ha eclipsado a otros actores de renombre en Turquía, generando envidia y resentimiento en algunos casos. Algunos de estos actores podrían sentirse amenazados por su talento y su carisma, y podrían estar dispuestos a hacer cualquier cosa para frenar su carrera. ¿Podría ser este el caso de Can Yaman? ¿Podría ser que alguien de su entorno profesional esté tratando de hacerle daño? Se especula con la posibilidad de que un actor rival, celoso del éxito de Can, haya orquestado una campaña de desprestigio o incluso amenazado al actor. También se habla de productores o directores que podrían sentirse perjudicados por la popularidad de Can y podrían buscar la manera de vengarse. El mundo del espectáculo, después de todo, es un terreno fértil para este tipo de rencillas y rivalidades. Otra teoría, quizás más novelesca, pero no por ello menos inquietante, es la que apunta a un posible acosador o acosadora. Se ha dicho que Can Yaman ha recibido mensajes obsesivos por parte de ciertos fans que no han sabido distinguir entre la realidad y la ficción. Mensajes que van desde declaraciones de amor desmedidas hasta amenazas veladas si el actor no corresponde a sus sentimientos. Hemos visto casos de fans obsesionados que han llegado a extremos inimaginables, llegando a invadir la privacidad de sus ídolos, a acosarlos e incluso a agredirlos. La obsesión, en algunos casos, puede derivar en comportamientos peligrosos. Algunas fans se han obsesionado con la idea de una relación romántica con Can, a pesar de que él nunca ha dado señales de interés. Estos fans se han dedicado a seguirlo en redes sociales, a analizar cada uno de sus movimientos, a enviar mensajes obsesivos y a fantasear con un futuro juntos. Algunos de estos mensajes se han vuelto cada vez más agresivos, pasando de las declaraciones de amor a las amenazas veladas, insinuando que si Can no corresponde a sus sentimientos, podría sufrir las consecuencias. Podría ser que uno de estos fans desequilibrados haya llevado su obsesión un paso más allá y esté intentando hacerle daño. Es una posibilidad que lamentablemente no podemos descartar. Y luego está la teoría más oscura, la que nos habla de posibles conexiones con el crimen organizado. Sabemos que en algunos casos, la fama puede atraer a personas con malas intenciones, que buscan aprovecharse de la situación para extorsionar, chantajear o incluso utilizar la imagen de una celebridad para lavar dinero. Se ha llegado a especular con que Can Yaman podría haberse involucrado, sin ser consciente de ello, en algún tipo de negocio turbio que ha despertado la ira de personas poderosas y peligrosas. Hemos visto casos de celebridades que han sido involucradas en escándalos de lavado de dinero, de extorsión y de corrupción. En algunos casos las celebridades son víctimas de estas redes criminales, siendo utilizadas sin su conocimiento para llevar a cabo actividades ilícitas. En otros casos, las celebridades se involucran de manera consciente en estos negocios, atraídas por la promesa de ganancias fáciles y rápidas. La fama, en ocasiones, se convierte en un imán para personas con malas intenciones. Se ha llegado a mencionar la posibilidad de que Can haya sido utilizado como un testaferro o que haya sido extorsionado por una red criminal que busca lavar dinero o obtener beneficios económicos a su costa. Esta teoría, aunque la más improbable, es la que más nos hace temblar. Porque, si fuera cierta, las consecuencias para Can Yaman podrían ser devastadoras. La verdad es que a día de hoy, no hay pruebas sólidas que respalden ninguna de estas teorías. Todo son conjeturas, rumores, especulaciones. Pero lo cierto es que el misterio persiste. Y el silencio de Can Yaman y su equipo, lejos de disiparlo, lo hace aún más profundo. Es como si hubiera una cortina de humo que impide que veamos lo que realmente está sucediendo. La falta de información y el secretismo que rodea el caso nos impiden llegar a una conclusión clara. Nos preguntamos qué estará pasando realmente, qué estará ocultando Can y su equipo. ¿Será que están intentando protegerlo de algún peligro real?
¿Será que están intentando minimizar la situación para evitar el pánico? ¿O será que hay algo más que no nos están contando? Es inevitable preguntarnos si hay algo más que N. ¿O sabemos? Si Can Yaman está guardando silencio para protegerse a sí mismo o a otras personas. Si está colaborando con las autoridades para investigar estas amenazas. O si simplemente está intentando minimizar la situación para evitar el pánico y la alarma pública. Hemos visto casos de celebridades que han decidido mantener silencio ante amenazas, ya sea por miedo a represalias, por consejo de sus abogados o por no querer llamar la atención. En algunos casos, el silencio es la mejor estrategia para protegerse a uno mismo y a los seres queridos. Pero en otros casos el silencio puede ser contraproducente, alimentando la incertidumbre y la especulación. En este punto, la especulación no sirve de nada. Necesitamos respuestas. Necesitamos información. Necesitamos que alguien rompa el silencio y nos explique qué está pasando realmente. Necesitamos que Can Yaman, su equipo o las autoridades nos den una explicación clara y concisa. Necesitamos saber si el actor está en peligro y qué se está haciendo para protegerlo. Porque al final del día, estamos hablando de la seguridad de una persona, de un ser humano que, como todos, merece vivir sin miedo, sin amenazas, sin la angustia de no saber qué le depara el futuro. Y mientras esperamos que la verdad salga a la luz, no podemos evitar sentir una profunda preocupación. Hemos visto cómo el brillo de Can Yaman se ha ido apagando poco a poco en las últimas semanas. Ya no vemos esa sonrisa radiante que nos conquistó en sus telenovelas. Ya no vemos esa energía contagiosa que transmitía en sus entrevistas. Vemos en cambio a un hombre más apagado, más reservado, más cauteloso. Y eso honestamente nos preocupa mucho. Sus últimas apariciones públicas lo han mostrado más serio, más distante, menos cercano a sus fans. Se nota que algo lo perturba, que algo lo preocupa. Su mirada ya no tiene ese brillo que lo caracterizaba, y su sonrisa parece forzada, como si le costara mostrarse alegre. Esta transformación en su actitud y su comportamiento es lo que más preocupa a sus seguidores, quienes han notado el cambio y se han mostrado preocupados por su bienestar. Nos preocupa porque sabemos que la fama tiene un precio muy alto, y a veces, ese precio puede ser la propia seguridad. Can Yaman, como tantos otros famosos, ha pagado ese precio con una exposición mediática brutal, con la invasión de su privacidad, con la constante vigilancia de sus fans y de los paparazzi. Su vida ha dejado de ser privada, convirtiéndose en un objeto de escrutinio público. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada una de sus palabras es interpretada y cada uno de sus actos es juzgado. Los paparazzi lo siguen a todas partes, intentando capturar la imagen que venderá más revistas y periódicos. Los fans lo asedian a la salida de sus eventos, pidiendo fotos y autógrafos. Esta presión constante y esta falta de privacidad han tenido un impacto negativo en su vida. Pero esta vez parece que la amenaza va más allá de una simple falta de intimidad. Esta vez parece que su propia vida podría estar en riesgo. Y eso no es justo. Nadie merece vivir con miedo, y menos una persona que con su trabajo, ha llevado alegría y emoción a tantos hogares. Can Yaman ha logrado entretener a millones de personas en todo el mundo con su talento y su carisma. Sus telenovelas han conquistado corazones y sus personajes se han convertido en referentes para muchos. Ha sido un ejemplo de superación y perseverancia, demostrando que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar los sueños. Es una persona que ha trabajado duro para llegar a donde está, y no merece vivir con la angustia de una amenaza constante. Es hora de que la verdad salga a la luz. Es hora de que se investigue a fondo estas amenazas y se descubra quién está detrás de ellas. Es hora de que Can Yaman pueda volver a sonreír con la misma alegría de siempre, sin tener que mirar por encima del hombro, sin tener que temer por su seguridad. Necesitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y que investiguen a fondo estas amenazas. Necesitamos que se brinde protección a Can y que se asegure su bienestar. No podemos permitir que la impunidad siga ganando la partida. Y mientras esperamos que eso suceda, no nos queda otra que seguir especulando, siguiendo las pistas, analizando cada detalle que sale a la luz. Porque al final del día, no podemos permitirnos ser indiferentes a lo que está sucediendo. No podemos permitir que el misterio siga rodeando a Can Yaman. No podemos permitir que la impunidad gane la partida. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras una persona está sufriendo en silencio.
Así que una vez más les pido que se mantengan informados, que no se crean todo lo que leen en las redes sociales, que contrasten las noticias y sobre todo, que no pierdan la esperanza. Porque como dice el dicho, después de la tormenta siempre llega la calma. Y nosotros como fans de Kanyaman esperamos con ansias ese momento en que la verdad salga a la luz y podamos respirar tranquilos. Ahora amigos vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado hoy. Hemos visto cómo de repente el nombre de Kanyaman se ha visto envuelto en un halo de misterio y preocupación. Hemos analizado las distintas teorías que circulan en torno a las posibles amenazas que estaría sufriendo el actor, desde rivalidades profesionales hasta posibles conexiones con el crimen organizado, pasando por el acoso obsesivo de algún fan. Hemos visto también cómo el silencio del propio Kanyaman y de su equipo ha alimentado aún más la incertidumbre y las especulaciones. Hemos especulado sobre las posibles motivaciones de quienes podrían querer dañar al actor y sobre el porqué de ese silencio ensordecedor. Hemos revisado las teorías, los rumores y las conjeturas que han surgido en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, y hemos intentado separarlas de la realidad. Y sobre todo hemos expresado nuestra profunda preocupación por la seguridad del actor y nuestra esperanza de que la verdad salga a la luz pronto. Hemos manifestado nuestra solidaridad con Kan y le hemos enviado toda nuestra fuerza en este momento tan difícil. Este caso nos ha recordado una vez más lo vulnerable que puede ser la fama y cómo, en algunos casos, la exposición mediática puede convertirse en una trampa mortal. También nos ha enseñado la importancia de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, sino de buscar siempre información contrastada y de no perder la esperanza. Hemos aprendido que en el mundo del espectáculo no todo es brillo y glamour, y que detrás de las sonrisas y los aplausos se pueden esconder grandes tragedias. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más por acompañarme en este viaje de misterio. Sé que el tema de hoy ha sido especialmente inquietante, pero espero que juntos hayamos podido arrojar un poco de luz sobre esta situación tan complicada. Hemos explorado las distintas facetas del misterio y hemos intentado comprender la magnitud de la situación. Hemos reflexionado sobre los peligros de la fama y sobre la fragilidad de la condición humana. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para que juntos podamos explorar los rincones más oscuros y los misterios más intrigantes de nuestro mundo. Por eso les invito a que dejen sus comentarios en la sección de abajo compartiendo sus opiniones, sus teorías, sus preocupaciones. ¿Qué creen que está pasando realmente con Kanyaman? ¿Quién podría estar detrás de estas amenazas? ¿Creen que la verdad saldrá a la luz pronto? Sus comentarios nos permiten enriquecer nuestra comprensión del tema y nos ayudan a generar debates más constructivos. Queremos escuchar sus voces y saber sus puntos de vista. Su opinión es muy importante para nosotros, así que no duden en expresarse libremente. No tengan miedo de compartir sus ideas, por más descabelladas que parezcan, ya que juntos podemos llegar a la verdad. Y ahora, como siempre, les pido su apoyo para que este canal siga creciendo. Si les ha gustado el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de misterio y emoción. De esta manera nos ayudan a llegar a más personas y a generar un mayor impacto en la sociedad. Y recuerden, amigos, que la verdad siempre termina saliendo a la luz, tarde o temprano. Así que mantengamos la esperanza, sigamos investigando y, sobre todo, no dejemos de apoyar a Kanyaman en este difícil momento. Hasta la próxima, mis queridos misteriosos. Y recuerden, estén atentos porque el misterio nos espera en cada esquina. Y no olviden, suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Hasta pronto.